Hola Edna, un episodio más de nuestra masterclass. En esta oportunidad hablaremos de comunicación. ¿Cómo ves tú, señorita comunicadora social? ¿Cómo lo ves? Ay, Dios mío, pues me has dado en el punto porque pues obviamente el tema de la comunicación me encanta, y porque haciéndolo de una manera correcta, pues vamos a poder fluir mucho más fácil en muchas de las tareas cotidianas, laborales, sociales que tenemos. Entonces, muy importante todo esto que tenemos la oportunidad ahorita de compartir. Súper, sí. Una de las situaciones más complejas dentro de las empresas es la comunicación, ¿no? Porque de hecho hay un tema importante que como digamos, en nuestra ruta profesional no nos enseñan a comunicarnos. Realmente no. Una cosa es la comunicación de que te digan esto se escribe de esta manera, por ejemplo, el caso tuyo, para medios de comunicación y demás, de pronto esa comunicación más a nivel corporativo especial de dirección, pero la comunicación al colaborador como tal no la aprendemos. Y tampoco el de escuchar, ¿no? Porque comunicación significa hablar y significa escuchar. Y es importante entonces tener en cuenta este tema porque de la buena comunicación también depende la productividad y dependen los resultados. Muchos de los problemas que tenemos en la vida en general, cuando hablábamos en la anterior masterclass del tema, por ejemplo, del equilibrio, de los problemas que tenemos a nivel de relaciones, tiene que ver con la comunicación. Entonces es un tema personal que obviamente de ese potenciar mi forma de comunicación, lo voy a llevar al resto de las áreas de trabajo, de las áreas, de todas las dimensiones de la vida. Entonces, por supuesto, es importantísimo aprender del cómo comunicarnos. Y desde aquí entonces, comenzar más en el trabajo que hacemos, cuando lo importante que tenemos que tener en cuenta es lo que requiere ese cliente que tenemos enfrente, ese cliente doliente, sea para una venta o sea para la prestación de un servicio que en primera instancia significa escucha. Escuchemos lo que nos quiere decir. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, la escucha activa es un proceso que se aprende, porque oír todos, pero escuchar y sobre todo que nosotros escuchamos oímos para contestar. Está la otra persona hablando e internamente el cerebro ya está fabricando la respuesta, pero no estamos realmente colocando todos nuestros sentidos en función de lo que nos están comunicando. Entonces estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Entonces una escucha activa implica colocar todos mis sentidos, toda mi disposición al servicio de la otra persona. Ya hoy en día se replantean, porque eso día a día van saliendo nuevas teorías de la comunicación, entonces se replantea, además porque ya hay más canales, ¿no? Sí, total. Antes únicamente existía persona a persona, ya luego surgió el teléfono, ¿cierto? Entonces ya al otro lado era, uy, me habló con un tonito, oh, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ya después empezó el tema del internet y el chateo. Entonces, ya es uno el que le coloca la intención a lo que se escribe ahí en el chateo. Hoy el día ya es el WhatsApp, ¿cierto? Hoy en día es poder participar en foros de publicaciones en Facebook o en Instagram. Entonces, la manera como se contesta, ni qué decirte Twitter, que Twitter es una dinámica demasiado fuerte, demasiado rápida y digamos que esa libertad, comillas, de estar tras un teclado y comunicar lo que considero yo pienso. Entonces, fíjate que la escucha activa y muchos de nuestros conflictos en la vida diaria con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades, con nuestros vecinos, se da precisamente porque no ejercemos esa escucha activa y no la ponemos en función de entender a la otra persona, ¿cierto? Exigimos que nos entiendan,
pero no tenemos ese deber de entender. Entonces tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que tener esa capacidad reflexiva de decir que estoy suponiendo, Mm, ¿cierto? Ah, es que yo supuse que usted cuando me dijo esto era que quería esto. sí. No, pues además el español que tenemos un idioma que tiene tantas palabras, ¿cierto? Entonces, no nos damos esa oportunidad de aprender para realmente hacer una escucha activa y a partir de ella desarrollar una serie de actividades. Por eso tenemos tanto conflicto, por eso me baso en suposiciones, por eso es que la gente dice, ah, pues como usted no me dijo, yo entendí tal cosa, yo entendí Mm, tal cosa y hice esto. No, pero eso no era lo que yo buscaba. Ahora, si yo como persona tengo problemas de comunicación, voy a un trabajo donde hay unos problemas de comunicación dentro de la misma empresa, ¿qué puedo esperar yo de cara al cliente? ¿Cómo sí. le va a llegar esa información al cliente? O si no tengo clara mi política de comunicación dentro de mi empresa, pues cualquier miembro del equipo es vocero Ajá. y con el alcance que hoy tienen las cosas, puedo hasta meter en un lío a la empresa por algo que no dije o me comprometí o, O se o no era como se malinterpretó. esperaba. Ujú, sí. Exactamente. Entonces, mira que la escucha activa, o sea, de la escucha activa parten muchas cosas y por eso es tan importante conocer herramientas, diferenciarla, saber cómo comunicar, qué significa una palabra, cuáles son los nuevos esquemas de comunicación que hoy en día tenemos y todos esos canales nuevos que tenemos en la vida diaria a través de la cual podemos hacernos entender. Y es importante reconocer además que cuando nos estamos comunicando, no basta solamente con ver y estar, si acaso, en efecto atentos, sino es todo el entorno, el lenguaje corporal, el tono de la voz, tal cual lo dijiste. Se entiende que apenas el 7% tiene que ver con las palabras que empleamos. Entonces, por supuesto que es demasiado, demasiado alto. El 50 y tanto por ciento tiene que ver con el lenguaje corporal. Y la otra parte con la entonación que usamos, con esa forma de salir las palabras, ¿no? Muchas veces que sabemos, y en efecto, como decías al comienzo, no fue lo que me dijo, fue el tonito. Entonces, ¿cómo en un momento determinado una persona puede estar recibiendo la información que es, pero en la utilización, en la modulación de la voz, podemos parecer que no es lo que estábamos realmente queriendo decir? Entonces, es también un entrenamiento y es interesante. Muchas veces, a mí, por ejemplo, me pasa que hablamos duro. Nosotros hablamos duro por un asunto de auditivo de mi hija menor. Entonces, no, uno acostumbra a eso, ¿sí? Pero el hablar duro no significa que estemos enojados. Pero para Sí. algunas personas, y me lo han dicho muchas veces, es que hablas muy fuerte o es que, no, es por la costumbre que se trae, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, mi entonación generalmente no va a ser, o sea, si bien puede estar el tono alto, la forma el ritmo y todo lo demás que implica la comunicación están relativamente indicando que no hay ningún tipo de, digamos, de controversia generalmente. Entonces es como todo eso que puede una persona traer, tenemos que tener esa capacidad de verlo desde la comunicación, porque entonces finalmente la comunicación no solamente es hablar y escuchar, sino mirar todos los componentes que hay alrededor. Ujú. Entonces nos Y sobre vamos a todo, ir también eso con la comunicación asertiva. Además, ¿no? O sea, además, escucha activa, pero sí. comunica lo que vas a comunicar de una forma asertiva, que tiene que ver con eso que yo digo, tiene que ser tan consistente y tan efectivo que realmente se me entienda. No, que te quería complementar y a propósito de la comunicación asertiva, que con tantos canales de comunicación que hoy en día tenemos, de hecho, por ejemplo, la gran mayoría utilizamos WhatsApp y lo que hacemos es que mandamos o escribimos o mandamos un mensaje de voz mientras vamos desarrollando otras tareas, ¿cierto? Para avanzar. Bueno, como al escribir el tono no se lo pone el que escribe, sino el que lee, entonces desarrollaron los emoticons.
Entonces Mm. ya uno le pone el que está enojado, el que está sonriente, el que le dio pena, el que se le olvidó. Entonces ahora también toca hacer curso de emoticon para saber qué significa y poder utilizar. Por ahí hay uno que mucha gente lo puso como helado y eso no es un helado. Ah, Lamento informar que ese no es un helado de chocolate, no. ajá. Entonces, fíjate que la comunicación asertiva significa no ser, no, estamos acostumbrados a ser políticamente correctos. No digo las cosas para que el otro no se me ofenda. Y me aguanto una serie de situaciones y como decimos en el lenguaje coloquial, me trago un montón de sapos Ujú. porque no estoy de acuerdo con lo que la otra persona me dice, pero no me siento capaz de expresarle que no me gusta porque temo ofenderlo. Bueno, la asertividad nos brinda una serie de herramientas para yo poder manifestar mi pensamiento sin tener que ofender a la otra persona. Finalmente, soy un ser libre que tengo derecho a expresarme y, por ejemplo, en nuestras relaciones en pareja, no todas las veces vamos a estar de acuerdo, pero sí debo tener la capacidad de poder expresar mi punto de vista sin ser agresivo con el otro, ¿cierto? Para no terminar en un conflicto. Ahí radica uno de los éxitos de la convivencia en pareja, por ejemplo. Ni qué decir en el trabajo, porque uno convive más tiempo con los compañeros de trabajo que En en la la cama. misma casa. Entonces, esa convivencia diaria que significa estar compartiendo el mismo espacio, un café, el tiempo, de pronto comentar, ¿y qué tal tu fin de semana? No, salimos, fuimos a cine, no sé qué. Ya empiezan a comentarse cosas y a ver familiaridad, la confianza de las cosas que se comentan, pero también puede haber conflicto. Ah, es que no pude hacer esto porque usted era el encargado de pasarme ese pedacito que yo necesitaba para continuar, entonces la culpa es suya. Y ahí, imagínate uno conviviendo con una persona, pero enojada con esa persona todo el tiempo. Y sucede mucho, es Ujú. agobiante tener que compartir un espacio con alguien con quien hay un desacuerdo, ¿cierto? Y la comunicación asertiva nos ofrece esa posibilidad de tener puntos de encuentro, de poder manifestar lo que yo pienso, ¿cierto? Sin ser agresivo. Eso es lo interesante de la comunicación asertiva. ¿Que es difícil? Sí, porque nos han enseñado a que debemos responder, a que no se deje, a que, sí, Ujú. a que uno no tiene por qué dejarse de la otra persona. Si me dice esto, yo le voy a contestar esto el triple, a ver, sí, para que vea que yo sí soy, Sí, no sí, me sí, dejo. Entonces, o a veces le dicen, no, no, pues que como a usted no se le puede decir nada porque, porque se vuelve como entonces, porcelana. sí, o le dicen la patico, ¿no? Ay, La mezcla de pantera, tigre y cocodrilo. Entonces, a veces la gente teme decir, no, yo puedo decir algo, puedo plantear mi punto de vista y tener una comunicación asertiva. ¿Qué pasó durante la pandemia? Que como la pandemia impactó el tema social, implicaba alejamiento social, cada quien de un momento a otro, de un día para otro, cada quien en su casa, trabajando desde el computador, ¿cierto? Reuniones a través del computador y hoy en día estamos en modo híbrido. Muchas veces nos vemos presencial, muchas veces. Entonces, ese tema también implicó cambiar un poco la mentalidad y sobre todo lo relacionado con la parte no verbal, la comunicación no verbal, que es el 90% de nuestras expresiones. Porque yo con la cara puedo estar diciendo, yo con la boca puedo decir que sí, pero mi cara puede estar diciendo, no, pues qué tal, ¿no? No, sí, sí, ¿cierto? Ahí dice mucho. Y con estas reuniones virtuales donde la gente además no le gusta prender la cámara, pues se dificulta. Entonces, empieza, digamos, un nuevo estudio, un nuevo enfoque hacia dónde tenemos que apuntar, sí, porque de alguna manera tenemos que equilibrar esa parte. ¿Qué opinas tú? yo no sé quién se inventó como protocolo que entramos a una reunión y apagamos las cámaras. No sé quién, a quién se le ocurrió esa maravillosa idea.
Yo entiendo que hay un tema que es como de arrastre de datos y del peso que tiene la comunicación virtual y todo ese asunto, pero si nosotros nos acostumbramos a, es como hablarle a una máquina y no se siente bien. Y es importante reconocer que cuando tenemos la cámara apagada, hacemos otras cosas. Generalmente cuesta estar atentos realmente a lo que se está hablando, a lo que se está diciendo. Por tanto, ese asunto de tener la cámara apagada muchas veces resulta también una agresión para quien está hablando. Porque además decimos, por favor, entre con su cámara prendida, que tengan la opción además de hablar, porque esto es, debe ser interactivo. Y resulta que no, entonces se pone como el maestro en clase, que no ve a nadie, que nadie le está prestando atención y que está hablando y hablando teniendo una sensación de que se está perdiendo el tiempo. Entonces, no sé a Sí, quién se le ocurrió. Entonces, a nivel de trabajo, es supremamente valioso que se cambie un poco esa concepción porque no se sabe exactamente qué está haciendo la otra persona. Y como tú dices, si yo soy líder de un equipo de trabajo, necesito verlos, porque en esa claro. expresión no verbal me voy dando cuenta si me está comprendiendo, si tiene alguna preocupación, si hay algo que le está tallando, si muchas veces la gente a veces tiene afán y no alcanza a decir, como a veces por miedo ni hablan, ¿no? Óyeme, qué pena, pero apenas tengo 5 minutos porque debo hacer otra cosa que tiene que ver con el trabajo. Entonces, el no expresarlo muchas veces, porque el otro es de más jerarquía o alguna cosa así, hace que más bien entonces se apague la cámara, perdiéndose una maravillosa oportunidad de. Entonces, esto también nos lleva a algo importante desde la comunicación y es a que todo debe ser más breve. Finalmente, si yo tengo la cámara prendida 10 minutos, pues con 10 minutos puede ser suficiente. Entonces, también hemos de aprender a llevar reuniones más cortas, más fluidas y más efectivas, a no repetir tanto lo que ya se había dicho antes también. Para eso están los informes previos. Entonces, ¿cómo podemos realmente liderar un equipo de trabajo con todas estas políticas que podemos generar desde la comunicación y hacerlo de forma asertiva, efectiva, que funcione, que no sea cansado y afectiva, que no haya ningún tipo de agresión, que nadie se vaya a sentir mal? Porque viene también esa otra parte, ¿no? De muchas veces decir algo públicamente que le vaya a incomodar a la persona. Entonces, finalmente, este tema de la comunicación resulta ser un tema supremamente importante en la empresa y llevado además a la comunicación interna. Imagínate, ¿cómo está la Ajá. comunicación interna? Si no hacemos bien lo de las dos, ¿cómo hacemos lo demás con los demás, ¿no? La Sí, comunicación interna. sí, todo un reto. Y fíjate que hablando precisamente de que cuando hacemos las reuniones virtuales, la costumbre de apagar la cámara porque que los datos no me dan, bla, bla, bla. De manera presencial, entonces llevan el bendito celular y mientras que está hablando el líder, el subalterno mirando el celular. ¿Qué significa eso? No me interesa lo que me estás contando, me importa poco lo que me estás contando, no necesito lo que me estás contando. Entonces ahí me parece que tiene que haber un liderazgo en cuanto a la línea de comunicación y a lo que se quiere transmitir, porque también a veces la gente, y lo decías tú, se aburre de unas reuniones inocuas donde realmente no se lleva la información que se precisa para tomar acciones, ¿sí? Ujú. Entonces, a empezar a divagar o tomar las reuniones, por ejemplo, para poner al del gorrito y la nariz de ping-pong, ¿cierto? A desquitar, es que claro, allá usted, el que no cumplió, el de la meta, el que no llegó, a ponerlo en evidencia frente a todo el mundo. Para eso existen el mentoring, el coaching, para tratar esos temas de manera grupal y de manera individual, digamos como esas diferencias en los grupos. Entonces, pero sí la compañía debe tener esa línea de comunicación. A veces piensan los líderes que el que más grita o el que más impone, el que es más autoritario va a tener mejores resultados. De pronto, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Hay que ver, pero generalmente lo que hay es que mover y motivar. Un líder no está dando látigo detrás de sus subalternos, va con sus subalternos jalando también para el mismo lado
de manera que los objetivos se puedan cumplir y para eso yo requiero ser claro en la información, qué quiero, cuándo lo quiero, cómo lo quiero, dónde lo quiero, ¿sí? Pero a veces como que se nos pasan esas obviedades, no logramos comunicar, pues obviamente no, y si los subalternos no son críticos o de pronto la política es no opinar, sino haga caso, Sí. entonces no se dan las cosas. Es que como usted sí me dijo que quería un informe, pero no me dijo cuándo. Ni me dijo cómo. Entonces, sí, Ujú. ni me dijo cómo, pues aquí le traigo este datico, Sí. que no sirve para nada. Entonces, fíjate que son cosas muy sencillas, muy sutiles. em, de hecho, cuando a veces le dicen a la gente, no, si es que tenemos comité, ¿cierto? Ujú. Porque sienten que es algo improductivo. Ahora, si los comités se vuelven en unos espacios realmente de crecimiento, de toma de decisiones, de conocer datos, de orientar hacia dónde quieren, pues obviamente eso se va reflejado en los resultados de productividad de las empresas, ¿no? Ahora bien, todo eso hay que trabajarlo desde la persona porque yo no puedo pretender como empresa tener una comunicación muy fluida cuando yo traigo una persona que tiene una personalidad, ¿cierto? Que tiene algunas dificultades propias y viene con preocupación a una reunión, ¿cierto? Entonces, es todo un mundo, o sea, son toda una serie de factores que hay que tener en cuenta en la comunicación interna para lograr que todos mis colaboradores caminen en el mismo lado, Es así. al mismo tiempo. Es Ujú. decir, además, ¿qué es lo que espero de ti? De otra manera se llama algo que yo llamo radio pasillo. Muchas veces, por ejemplo, ¿no? Vienen y dicen, subimos los precios a partir de la otra semana. El vendedor que no está debidamente capacitada, cuando le dicen que suben los precios, entra en miedo. Entra en así dice, si no he podido vender a 2 pesos, ¿cómo voy a venderlo a 4? Entonces viene un conflicto para esta persona y generalmente se escucha en radio pasillo, ¿no? ¿Si ve lo que están haciendo? ¿Cómo es que el jefe se le ocurrió hacer esto? ¿Cómo es que allí se les ocurrió tal otro? Y es que allí deberían, ¿no? Ese deberían. Cuando hay una buena comunicación, no tiene por qué darse lugar a ese deberían. Muchas veces, y me ha pasado de decir en algunas personas de algunos equipos de trabajo de las funerarias con las que hacemos consultoría, es decir, si tú crees que lo podrías hacer mejor que tu jefe, ¿por qué no lo escribes? Y hasta ahí llega, porque no sabemos escribir. Entonces también es esa falta de políticas internas que a veces se dan desde la comunicación, o más bien que brillan por su ausencia, que no nos dice el primero, vamos a hacer esto, socialicemos. No es un informe vía WhatsApp, aquí va la nueva lista de precios. No, debe haber algo más consistente donde se pueda explicar claramente, ocupamos esto, la decisión no tenemos por qué informarla de los por qué y para qué y cómo fue, pero sí poder decir, estamos en un periodo de donde nos vemos en la necesidad de subir los precios o llegó el momento o lo que sea, y no les estamos preguntando si quieren o no y si están de acuerdo, les estamos informando, ¿sí? Pero hacerlo amigable, hacerlo socializando, sensibilizando para que yo entre en disposición de decir, ok, ya sé cómo lo tengo que hacer. Entonces viene aquí, en esta parte de la comunicación interna, la necesidad de generar ese manual de comunicación. Cómo nos comunicamos entre líderes, cómo nos comunicamos con el personal operativo, cómo nos comunicamos a la hora de una situación particular que se da en el tema de ventas y servicio que le hemos vivido las dos cuantas veces, es que a mí el vendedor me dijo que y no ni siquiera hacía parte, Problema. ¿no? Y se forma un problema a la hora de la verdad, que es la prestación de servicio, cuando ya es una necesidad puntual que no puede esperar a mañana y que tiene que ver con que la comunicación desde el comienzo ha estado muy débil con el asesor, con el líder, con el cliente, con todos. Entonces, la comunicación interna finalmente es una de las condiciones y fortalezas más grandes que puede tener una empresa que requiere su manual de comunicación interna y que debe explicar claramente, no es tener un grupo de WhatsApp, muchas veces, no, pues que aquí tenemos muchos grupos de WhatsApp y por ahí nos comunicamos. No, por ahí no nos comunicamos, por ahí nos informamos de pronto, pero informarse es saber yo que salgo y cuál es la ruta que me va a llevar a Bogotá.
pero ya la parte compleja real de comunicación es la que me dice, esta ruta viene así, viene así, va a llegar aquí, va a ser ta. Entonces, hay también que ver la diferencia. No, no basta con informar o con mandar la razón, ¿no? Díganles que esto en adelante es de esta manera, no. Y algo importante también dentro de esto de la comunicación interna, tener incluso en ese manual una estrategia para lo que decías, cuántas veces se mete en problema la empresa por una palabra o por una acción que no correspondía. Entonces, igual, debe haber en ese manual quién se encarga a la hora de una situación compleja que se pueda presentar, minimizando en absoluto todos los riesgos y todas las consecuencias que puede traer una situación que se pudo haber presentado. Eso también hace parte de ese manual. Entonces, finalmente, el tema de la comunicación es muy amplio. En la comunicación activa hay 7 pasos que se deben aprender. En la comunicación asertiva, en el cómo, también hay mucha tela de dónde cortar. La comunicación no verbal, a mí me encanta el tema de la comunicación no verbal y siento que lo he desarrollado mucho, ¿no? Ejemplo, estás queriendo vender algo, por ejemplo, y la persona, sus piecitos los pone como que ya quiere salir a la puerta, como en esa dirección, está diciendo, no quiero estar más aquí. ¿Cuántas veces he visto desde que aprendí, por ejemplo, esa parte? Personas que literal se ve que no quieren estar, ¿no? Llegar a una capilla de velación por compromiso y sus piecitos y su posición y su todo es en cualquier momento lista para salir. Entonces, todo eso tenemos que aprenderlo a observar. La comunicación no verbal es una ayuda Sí. impresionante. Y la comunicación interna, porque igual, como decía, si todo no está engranado, pues realmente vamos a seguir teniendo siempre los mismos tipos de problemas. Y resulta incómodo, resulta feo escuchar a la gente quejarse de los jefes, resulta muy maluco cuando se van, que empiecen a hablar mal de la empresa y eso se ve muchísimo en el mundo funerario. Por eso inclusive ese tema de traerme gente de otra empresa funeraria, porque es que si allá no rindió, aquí tampoco va a rendir. Si allá no se comunicó, aquí tampoco se va a comunicar. ¿Qué voy a hacer yo diferente entonces para retener mi gente, para que mi gente aprenda y se sienta que realmente es escuchada, que lo que puede decir también vale la pena, ¿no? ¿Cuántas veces se da de gente que trae muy buenas ideas y no saben a quién se las tiene que expresar, ¿no? Yo pienso que este proceso podría mejorarse y pues es hablarle al vacío porque no hay la claridad, sobre todo el tema de políticas y del cómo, ¿no? Una forma normal, natural, la reunión de cada semana. ¿Cuántas empresas funerarias cumplen con esa reunión semanal? Son muy pocas, porque nos cuesta comunicarnos, como que, pero si aquí todo está igual, aquí todo está bien. No, no todo está igual, no todo está bien. Día tras día el mundo está cambiando, además de una forma impresionante. Las personas también cambiamos, las motivaciones están cambiando. Entonces, ¿hasta dónde realmente es tan importante que haya esa comunicación cada semana donde yo puedo saber que llego y si estoy con una incomodidad la puedo expresar y si quiero decir, hay que felicitar a alguna persona en especial que logró tal gestión o cualquier avance, igual se pueda manifestar. Porque mira también algo importante y para cerrar, la comunicación también tiene que ver con la salud mental. Fíjate lo que decías de la pandemia, la falta de comunicación nos afectó y digo nos, porque igual nosotras mismas sentimos esa ausencia de movimiento y de todo lo demás que se convertía en silencios. ¿Sí? Entonces, por supuesto que también hace parte de la salud mental. Y si yo cuido la salud mental de mis colaboradores, pues voy a tener la certeza de que van a ser personas productivas. Pues mira que me traes ahorita a pensar en una comparación con un equipo de fútbol, ¿no? Que tenemos un director técnico que debe ser muy efectivo comunicando a sus jugadores qué debe hacer en cada posición dentro de la cancha, ¿no? El que es delantero, el que es defensa, etcétera, etcétera. Pero resulta que desde fuera están los periodistas deportivos y está el público, y todos son directores técnicos. Ah, este tipo debió haber metido a este primero. Y claro, perdimos porque ¿cómo fue que no le dijo? Bueno, entonces fíjate que son
los factores externos y los factores internos. En una empresa, si yo quiero implementar una cultura empresarial u organizacional, si yo no la comunico correctamente, si no tengo esa capacidad de alinear a las personas hacia ese propósito, no lo voy a lograr. Por eso tan importante lo que tú hablabas también de los manuales, porque hoy hay una gente y probablemente mañana llegue gente nueva y esta gente nueva ya se ha recorrido un camino y ya tenemos algo construido. Esta gente que llega tiene que también empezar a alinearse y a identificarse con esos valores corporativos. Entonces, fíjate qué tan amplio es este tema de la comunicación, qué tan importante. Sin ella, realmente es imposible avanzar, porque pues cada quien por su lado, no es posible, es una contradicción. Así que, pues bueno, la invitación es a que potencien la comunicación interna, la comunicación personal, la comunicación de sus equipos. Y hay muchas herramientas que nosotras podemos explicarles y contarles a través de las cuales pueden hacer todas esas acciones de mejora, implementarlas y hacer las mejoras que se requieran para ser más productivos. Correcto, así es. Entonces, fijémonos que en este mini curso, esto es un llamado a la observación, ¿no? A decir, oh, sí, aquí hay lógica, aquí hay razón, hay que hacerlo. Que hablamos ya de la actitud personal, nos metemos ahora en el tema de comunicación. En la siguiente video vamos a hablar de liderazgo y cómo realmente todo tiene que ir en ese engranaje si queremos tener empresas de excelencia. Me hacías pensar Ujú. ahorita con el tema de esos manuales, en efecto, lo que se gana cuando uno dice, esto está ya hecho, y es muy fácil cuando está hecho. Muchas veces le digo, las personas a veces comentan, es que mira que tengo un problema con mi jefe porque esto o aquello, ¿y cómo lo has hecho? ¿Cómo te has tratado de comunicar? Y se les dice, escribe, dice, es que aquí nadie lee lo que se escribe, es que aquí no hay esa costumbre de ver y realmente estar atentos a lo que decimos. Entonces, a ver si usted me puede ayudar, que usted tiene más acceso con mi jefe que yo mismo estando aquí. Entonces, claro, son situaciones que hemos de ver también como líderes, a dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo estamos potenciando todo esto. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con que las empresas sean productivas, marquen ese diferencial de que tanto se habla, marquen esa presencia real como servidores funerarios. Así que nos vemos a la próxima. Nos vemos. Ok, gracias, gracias.